3 motores cuando todos los demás eligieron 2 o 4. Un diseño que ignoró la lógica occidental. Era la década de 1960 y Boeing estaba perfeccionando el 727 para aeropuertos americanos con pistas bien pavimentadas. La Unión Soviética, intentando aterrizar sobre grava congelada a menos 40 grados centígrados, donde pista era más una sugerencia. Así que Tupolev creó algo distinto. Algo que pudiera despegar desde el hielo siberiano, sobrevivir a ventiscas y aún llevar alrededor de 150 pasajeros a través de 11 usos horarios. El resultado fue el Tu-154, un trirreactor que eligió capacidad sobre eficiencia, resistencia sobre elegancia y supervivencia sobre todo lo demás. Se fabricaron 1026 y se convirtieron en la columna vertebral de la aviación civil soviética. Pero esa decisión, 3 motores, hecho para lo imposible, cambió todo sobre cómo este avión volaba, se manejaba y lucía. ¿Qué hace esa toma de aire ovalada en la cola? ¿Por qué sus alas caen hacia abajo cuando todos los jets occidentales las levantaban? ¿Cómo terminó un avión de pasajeros entrenando cosmonautas para aterrizar un transbordador espacial? ¿Y por qué sus famosas alas lisas empezaron a agrietarse después de solo unos años? Porque esto no es solo un avión, es un estudio de caso en la lógica de la ingeniería soviética. Estás a punto de descubrir 10 rarezas extraordinarias de la bestia de carga más dura de la aviación, empezando por la rareza 1, peculiaridad 1, el misterio ovalado. Párate detrás de un Tu-154 en la plataforma. Los 2 motores exteriores, entradas perfectamente circulares, normal, esperado. Ese motor central, alargado en forma ovalada como si alguien lo hubiera agarrado y estirado. Esto no es un defecto de fabricación, es la solución a uno de los problemas fundamentales de los motores montados en la parte trasera. Ese motor central recibe aire a través de un conducto en forma de S que serpentea dentro del fuselaje. El aire da un giro brusco antes de llegar al compresor. El Boeing 727 tenía la misma configuración y a veces sufría fluctuaciones del motor en maniobras agresivas. El compresor se ahogaba con el flujo de aire alterado. Boeing añadió generadores de vórtices para suavizar el flujo. Tupolev tomó otro camino. Una entrada ovalada en los modelos tempranos del Tu-154 optimizaba la captura de aire según la geometría del conducto. La forma alargada ayudaba a manejar la distorsión del flujo en esa curva crítica, contribuyendo a un rendimiento estable del motor, incluso en maniobras exigentes. La física no se preocupa por la estética. ¿El precio a pagar? Que se ve desequilibrado. Pero funcionó confiablemente, manteniendo ese motor central alimentado con aire suave en condiciones que habrían desafiado una geometría perfectamente circular. Si la entrada del motor parece inusual, las alas desafían todo lo que sabes sobre diseño de aviones. Rareza 2. Las alas al revés. Párate frente a cualquier Boeing o Airbus. Las alas se inclinan hacia arriba en una suave sonrisa. Diedro positivo. Estabilidad básica. Aviación 101. El Tu-154, sus alas caen hacia abajo. Eso es diedro negativo. Los diseñadores occidentales lo evitaban, viendo un diedro negativo excesivo como señal de inestabilidad. Los ingenieros soviéticos lo usaban deliberadamente, con pleno conocimiento de las consecuencias aerodinámicas. Aquí está la razón que tiene sentido. Esas alas están barridas hacia atrás. Una barrida agresiva crea mucha estabilidad en el alabeo, en realidad demasiada. Le sumas diedro positivo encima de esa barrida, obtienes una aeronave lenta que pelea cada giro, torpedeando las maniobras. El diedro negativo cancela esa estabilidad excesiva, hace que el Tu-154 sea ágil, maniobrable y dispuesto a trazar las curvas en vez de resistirse a ellas. Los pilotos soviéticos que volaban en durísimos aeropuertos siberianos necesitaban esa agilidad. ¡Qué calor! ¿Un beneficio extra? El diedro negativo resiste naturalmente al Dutch Roll, esa incómoda combinación de guiñada y balanceo que pone nerviosos a los pasajeros y exige más esfuerzo a los pilotos. Los pilotos occidentales lo llamaban un diseño de estabilidad cuestionable. Los soviéticos lo llamaban manejo sensible. Mira un Tu-154 inclinarse en una curva. Esas alas caídas le dan una actitud ágil, con la nariz hacia abajo. No flota con gracia en los giros, los talla con autoridad.
Pero esas alas revolucionarias escondían un fallo crítico. Peculiaridad 3. Demasiado bueno para ser verdad. Los primeros pasajeros del TU-154 no paraban de alabar la calidad del vuelo. Turbulencia apenas se notaba. Suave, cómodo, como flotar en el aire. Mejor que el 727. Mejor que el Trident. El jet más suave de la aviación soviética. Hasta que las alas empezaron a agrietarse. Los ingenieros soviéticos diseñaron esas alas para que fueran flexibles, absorbiendo los golpes en vez de transmitirlos a la cabina. Usaron aleaciones avanzadas de aluminio, integraron las últimas investigaciones aerodinámicas y lo probaron a fondo en túneles de viento. Funcionó de maravilla durante exactamente 3 o 4 años de servicio. Luego apareció la fatiga del metal. El aluminio avanzado no había sido probado lo suficiente en condiciones reales. Demasiado flexible, patrones de estrés demasiado complejos, los duros entornos operativos soviéticos más exigentes de lo previsto. A mediados de los 70, decenas de aviones tempranos necesitaron reforzar las alas o reemplazarlas completamente. Un avión tan cómodo que resultó literalmente demasiado bueno para ser verdad. El TU-154B recibió alas reforzadas, más fuertes, menos flexibles, más conservadoras. Los pasajeros lo notaron al instante. Vuelo más duro, más turbulencias en la cabina. Pero esas alas aguantaron. La lección más antigua de la ingeniería, reaprendida a un costo enorme. No se puede tener todo. Los ingenieros soviéticos aprendieron a ser más conservadores, pero una característica se mantuvo brutalmente sobrediseñada desde el primer día. Peculiaridad 4. 12 ruedas de acero soviético. Cuenta las ruedas de un Boeing 737 o un Airbus A320. 4 ruedas en total en el tren principal. Un Boeing 777, 12 ruedas en el tren principal, pero es un avión mucho más grande y ancho. El TU-154, 12 ruedas principales, 6 a cada lado, en un avión de fuselaje estrecho de una longitud parecida a un 757. Esto no es exagerar, es ingeniería para sobrevivir. La Unión Soviética se extendía por tundras, permafrost y pistas de grava donde aeropuerto era solo un deseo. El TU-154 tenía que volar donde los jets occidentales ni soñaban aterrizar. Esos enormes bogies con 6 ruedas distribuyen el peso en una enorme área de contacto. Neumáticos de baja presión, grandes, blandos, indulgentes. Juntos bajaban la presión sobre el suelo lo suficiente para pistas sin pavimentar, campos blandos y superficies que tragaban los trenes normales. Pero no caben 12 ruedas dentro de un fuselaje estrecho, así que Tupolev creó estas protuberantes góndolas bajo las alas. Pero esas góndolas no solo eran para las ruedas, también tenían amortiguadores de largo recorrido que absorbían el castigo de las pistas irregulares. Redundancia incorporada. Pierdes un neumático y tienes otros 11. Acceso para inspección sin necesitar gatos. Como el tren de un bombardero, porque realmente podías llevarlo a cualquier lado. Lo malo, muchísima resistencia aerodinámica. Esas góndolas mataban la eficiencia del combustible, sumaban peso y complicaban el mantenimiento. Pero la eficiencia no era lo principal, lo era llegar a los rincones remotos de Siberia, conectar ciudades con mínima infraestructura, y esas 12 ruedas entregaban justo esa capacidad. Más de 1026 TU-154 sirvieron a millones de pasajeros anualmente, quizá más que cualquier jet soviético en la historia. Pero aunque el tren era súper robusto, una parte de la cabina era definitivamente insuficiente. Peculiaridad 5. El navegador apretado. El TU-154 fue diseñado para 3 tripulantes: capitán, primer oficial e ingeniero de vuelo. Diseño limpio, distribución lógica. Todo tenía sentido. Entonces alguien recordó que las regulaciones soviéticas exigían un navegador. No recomendado, obligatorio por ley. Así que metieron un cuarto asiento en una cabina pensada para 3 personas. El puesto de navegador se convirtió en la posición más sacrificada en la aviación soviética. Apretado detrás de los pilotos, donde no debería estar, trabajando en un espacio improvisado con muy poco lugar para cartas, instrumentos o comodidad básica. Los primeros diseños incluían una nariz vidriada para navegación visual, siguiendo la línea de los bombarderos. Los modelos de producción cambiaron a una nariz con radar para mejor rendimiento en clima adverso. Pero no podían eliminar el puesto del navegador. Regulaciones grabadas en piedra.
Así que él estaba ahí, manejando cartas y calculando correcciones de deriva en un jet cuyo sistema de navegación inercial debería haberlo dejado obsoleto. El ingeniero de vuelo detrás y a la derecha, controlando los sistemas. El navegador apretado en algún otro sitio, buscando un poco de espacio para el codo. 4 personas haciendo el trabajo de 3 en un espacio diseñado para 3. Para la variante TU-154M en los 80, el GPS mejorado finalmente les permitió eliminar al navegador en rutas sencillas. Pero por 2 décadas, 4 personas trabajaron en un espacio para 3. La aviación soviética priorizaba cumplir la misión sobre la comodidad de la tripulación. El asiento del navegador lo demostraba cada día. Y hablando de resolver problemas de forma poco convencional, mira esa cola. Peculiaridad 6. La bala en la cima. ¿Ves esa punta que apunta hacia adelante en la parte superior del estabilizador vertical? Soluciona la aerodinámica de la cola en T. Cuando montas el estabilizador horizontal arriba del estabilizador vertical, los campos de presión interfieren. Las zonas de baja presión se juntan en la unión, causando separación de flujo, vibraciones y formación de ondas de choque a alta velocidad. Ese carenado en forma de bala rompe esa interferencia. Menos vibración, flujo de aire más suave, mejor control. El 727 lo resolvió de otra forma. El Trident usó un carenado triangular. Cada fabricante encontró su propia solución al mismo problema físico. Pero aquí es donde se pone interesante. Esa punta evolucionó entre variantes como una adaptación eficiente a las necesidades cambiantes. TU-154 original, punta delgada con una pequeña antena HF. TU-154A, bala más ancha que alberga equipo de radio más grande. TU-154M, aún más grande, con más aviónica. Podías identificar las variantes del TU-154 solo con el perfil de la punta en la cola. Lo que empezó como una solución aerodinámica se volvió un espacio valioso para el equipo. Solucionas un problema, creas nuevas capacidades, no desaprovechas nada. Y esas capacidades llegaron a cosas que ningún jet occidental siquiera consideró. Peculiaridad 7. Diseñado para el invierno. La mayoría de las aerolíneas se preocupan por el espacio en los compartimentos superiores. Aeroflot se preocupaba por la supervivencia de los pasajeros. El TU-154 tenía una característica que ningún avión occidental ofrecía: conversión instantánea para guardar abrigos. Las filas traseras, rieles de suelo con liberación rápida. El personal en tierra podía quitar filas enteras en horas e instalar armarios gigantes en su lugar. Esto era la configuración de invierno, no un lujo, equipo esencial. Cuando la temperatura baja hasta menos 40 grados y los pasajeros abordan con abrigos de piel que pesan 20 kilos, los compartimentos tradicionales son inútiles. Esos abrigos de supervivencia simplemente no caben en un almacenamiento normal. Por eso, Tupolev diseñó la flexibilidad en la estructura desde el principio. Quitar asientos, poner armarios en invierno, restaurar asientos completos en primavera. Los rieles en el suelo hacían posible la transformación en un solo turno, similar a las modificaciones de invierno del turboprop AN-24, pero único entre jets. Los observadores occidentales lo encontraron extraño. Los operadores soviéticos lo consideraron esencial. Intenta volar de Norilsk a Yatutsk en enero sin un lugar especial para abrigos. Intenta subir pasajeros siberianos que dejan su equipo de supervivencia en casa. Esto revela algo fundamental del diseño del TU-154. No era un avión optimizado para reducir costos por asiento o kilómetro. Estaba pensado para la realidad operativa soviética. Climas extremos, pasajeros con equipo de supervivencia, rutas donde el abrigo no era moda, era soporte vital. Ese armario no era una rareza, era equipo de misión. ¿La misión más inesperada? Entrenamiento para el espacio. Curiosidad 8. El secreto del transbordador espacial. El TU-154 entrenaba a los cosmonautas para aterrizar el transbordador espacial Buran. Un trirreactor soviético se convirtió en el principal avión de entrenamiento para una nave que reingresaba a la atmósfera terrestre a 28.000 km por hora. Parece absurdo hasta que entiendes el problema. Buran exigía un perfil de descenso extremadamente empinado, mucho más que aviones normales. El transbordador básicamente caía como un ladrillo con alas, requiriendo un control preciso durante un acercamiento súper agresivo. La alta relación empuje-peso del TU-154 podía imitar ese ángulo de inmersión. 7 TU-154WL modificados
fueron laboratorios volantes, realizando más de 140 perfiles de aproximación para Buran. La cabina tenía estaciones de trabajo para los aprendices. Una replicaba exactamente la cabina de vuelo de Buran. Pero aquí viene lo impresionante. Cuando los cosmonautas regresaban de misiones espaciales, volaban inmediatamente un Tu-154 para probar si la ingravidez prolongada afectaba su capacidad de pilotaje. Igor Volk voló a la Estación Espacial Salyut 7 en julio de 1984. Apenas aterrizó y se estaba readaptando a la gravedad, subió a un Tu-154 y voló un perfil de aproximación Buran. El experimento Volk probó que los cosmonautas podían manejar descensos muy empinados justo después de volver del espacio. Datos clave para futuras misiones Buran con tripulación. Esas misiones nunca ocurrieron. Buran voló una vez, sin tripulación, en noviembre de 1988. Perfecto. Aterrizó solo, automáticamente, con viento cruzado. Cuando estuvieron listos para vuelos tripulados, la Unión Soviética se estaba derrumbando. Se cortaron los fondos, el programa murió. Pero por un momento, el Tu-154 fue el avión más importante en la carrera espacial que nadie fuera de la Unión Soviética conocía. Y esa capacidad de rendimiento agresivo no solo sirvió a los cosmonautas, definió toda la experiencia del pasajero. Peculiaridad 9. La experiencia del caza. Los pasajeros describen el Tu-154 con la misma frase: un caza disfrazado de avión comercial. Las cifras de rendimiento lo dicen todo. Velocidad de crucero típica, alrededor de 530 millas por hora. Comparable al 727. 3 motores potentes, estructura relativamente ligera pese a su construcción robusta. El resultado, un jet que subía con fuerza y movía pasajeros de manera eficiente para su época. La subida, intensa. A todo gas hasta 40.000 pies en 10 minutos, tapándose los oídos sin parar. Los 3 motores a máxima potencia. El morro apuntando al cielo en ángulos que hacían que los pasajeros agarraran los apoyabrazos. El descenso igual de agresivo. Bajadas pronunciadas en 15 minutos. Bancadas de hasta 35 grados en giros habituales. Pero esto es lo que lo hace especial. A pesar de ese rendimiento, podía operar desde pistas rústicas de 5.000 pies en altitud y con calor de verano. Velocidad y capacidad para aterrizajes cortos. Potencia y resistencia para pistas difíciles. El Boeing 727 necesitaba pistas largas y suaves. El Tu-154 igualaba su velocidad pero aterrizando en grava. Transporte rápido, potente y sin concesiones. Esa alta relación empuje-peso no solo servía para pistas cortas y entrenamiento del transbordador espacial, definía toda la experiencia de vuelo. El Tu-154 no pedía disculpas por ser una máquina de alto rendimiento. Las tripulaciones de Aeroflot exprimían la aeronave porque podían, porque fue diseñada para operar agresivamente, porque los horarios apretaban y el clima era impredecible. Y ese rendimiento venía de una filosofía de diseño fundamental. Peculiaridad 10. Resistente hasta el extremo. Mientras que los primeros Tupolevs como el Tu-104 y Tu-114 evolucionaron directamente de bombarderos, el Tu-154 fue un diseño civil completamente nuevo. Una idea moderna para su época, pero las prioridades soviéticas le dieron una robustez que supera a los aviones de pasajeros comunes. Tren de aterrizaje en góndolas de ala. Práctico para el diseño trirreactor, pero construido con especificaciones de nivel bombardero. Cola en T. Permitía una aerodinámica limpia del ala y mantenía los motores alejados de objetos extraños. Controles de vuelo sobredimensionados, diseñados para operaciones exigentes en condiciones extremas. Esta construcción le dio capacidades que los jets civiles normalmente no necesitan. Triple redundancia hidráulica. Capacidad verdadera de vuelo con un solo motor con rendimiento real. Estructura del fuselaje sobredimensionada para ambientes que dejarían en tierra a aviones occidentales. El Tu-154 podía sobrevivir emergencias que pondrían en aprietos a diseños occidentales supuestamente más avanzados. Existen historias de Tu-154 aterrizando con daños graves, impactos de aves que derribarían otros jets, fallas que se volvieron legendarias. Su tasa de accidentes fue comparable a la de sus contemporáneos a pesar de condiciones más duras, aunque incidentes muy visibles evidenciaron los desafíos de una tecnología antigua. Eso no es suerte, es filosofía de ingeniería de grado soviético. Pero tuvo un costo enorme: peso, complejidad, pesadillas en mantenimiento.
más difícil de operar económicamente, casi imposible de modernizar sin gastar una fortuna. Para los 2000, los costos de combustible y las regulaciones de ruido acabaron con la viabilidad comercial del Tu-154. Demasiado gastón, demasiado ruidoso, demasiado soviético para el mundo moderno. El último vuelo comercial ruso despegó el 28 de octubre de 2020. Conclusión: perfectamente imperfecto. ¿Qué era realmente el Tu-154? ¿Esas alas caídas que los ingenieros occidentales evitaban? Hacían que respondiera justo donde importaba. ¿El tren de aterrizaje de 12 ruedas que mataba la eficiencia? Abrió toda la Unión Soviética al servicio a reacción. ¿Las alas flexibles que se agrietaban? Ofrecían el vuelo más suave en la aviación soviética, aunque fuera por poco tiempo. Una estación de navegación apretada cumplía con las normativas mientras empujaba los límites tecnológicos. Cada peculiaridad cuenta la historia de ingenieros resolviendo problemas que nadie más enfrentó, problemas que no existían en Occidente, problemas surgidos de operar a lo largo de 11 zonas horarias, en condiciones que iban desde el invierno ártico hasta el verano de Asia Central. El Tu-154 demuestra que no hay una manera correcta universal para diseñar un avión. La mejor solución depende totalmente de la misión, el entorno y la realidad operacional que se sirve. Y la misión del Tu-154 era única y soviética. ¿Cuál de estas rarezas te sorprendió más? ¿Alguna vez has volado en un Tu-154? Deja tus comentarios abajo. Suscríbete para más análisis profundos sobre las aeronaves más fascinantes de la aviación. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?